Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Vuelvo a retomar el contacto con ustedes para darles dos charlitas sobre el proceso proyectual y las tipologías de alta densidad. Una charla va a estar abocada a las placas y otra va a estar abocada a torres. Iremos viendo distintas estrategias y búsquedas que han existido a lo largo de la historia a partir de que la tecnología permitió el desarrollo de estas tipologías, a partir del desarrollo de la estructura en hormigón. También la torre tuvo sus orígenes en el desarrollo de la estructura metálica. Pero bueno, a partir de que la tecnología lo ha permitido, ha habido una evolución en el uso de estas tipologías, siempre buscando optimizar en cuanto a la eficiencia de los sistemas de movimientos, en cuanto a la búsqueda de espacios comunes y fundamentalmente también en cuanto a lograr la doble orientación de las viviendas, tratando de recuperar las cuestiones de orientación y de visuales. Digamos, en ese sentido es que voy a mostrar una serie de ejemplos que han ido evolucionando en estas búsquedas. Bien. En principio, las características de una placa, ¿no? ¿Por qué hablamos de placa? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la tira? En principio hay dos cuestiones que la hacen similar, que es la longitud y el ancho, ¿no? Con respecto a una tira. Lo diferencia la cuestión de niveles y la altura. Esos son los elementos determinantes. Hasta 3 niveles posiblemente sea considerada una tira. Quizás 4 si está resuelto el último nivel en dúplex, en donde el sistema de movimiento que se utiliza no es mecánico. Ya cuando se necesita el sistema de movimiento mecánicos, ahí ya empezamos a hablar de placa, en donde concentran muchas más unidades o células de vivienda y por lo tanto también mayor cantidad de habitantes. Generalmente las placas se ven resueltas con 4 caras libres, pero también hay resoluciones de placa puestas o insertas dentro de una manzana, que también se resuelve en donde por ahí los bordes más cortos tocan las medianeras y las caras más largas dan hacia el espacio público y el espacio interior. Bueno, algunos de los primeros ejemplos ya los he presentado, pero en este recorrido que quiero hacer como clase en totalidad los tengo que volver a presentar. En este caso es el edificio Narconfin, la casa común en Moscú, ya lo he presentado en la clase anterior, está ubicado en este lugar, ¿sí? Es este edificio puesto en este verde, la imagen siguiente está sacado de este espacio, en donde ahí encontramos la presencia de la placa. Recordemos que en este momento de la Rusia de aquella época, lo que se buscaba, este edificio, lo que alojaba era vivienda para gente trabajadora sin lugar de residencia, en donde lo que tenía es la parte de equipamiento separado de lo que es la vivienda y un techo ya pensado como terraza jardín con equipamiento y uso más allá del propio de terraza, sino con actividades, y una placa que empieza a tener algunos elementos de la planta baja libre, ¿sí? El desarrollo y el coronamiento. Ya en la clase anterior le había dicho que puede ser uno de los antecedentes en los cuales ha abrevado Le Corbusier para el desarrollo de Marsella, dado que Corbu tenía mucho contacto con Rusia, de hecho ha construido edificios ahí, y es muy probable que estas exploraciones de los arquitectos rusos haya sido conocido por Corbu. Bueno, esta es la situación de la parte más
colectiva de la parte de vivienda, con un puente que conecta ambas funciones, ambos edificios. Bueno, y otra de las características que son, me parece que destacan este edificio es la diversidad de células, que era una de las exploraciones de la arquitectura rusa de aquel momento, que bien la hacen contemporánea, ¿no? Pensar en que no hay un usuario único, sino que existe una diversidad de usuarios y que esa diversidad de usuarios necesitan resoluciones de vivienda totalmente diferentes. En ese criterio, me parece que este edificio es un avanzado, ¿no? Y tiene totalmente vigencia, y el otro es esta cuestión de pensar, ¿no?, la vivienda en dúplex o simples, ¿sí?, pero que van alternando. En este caso, la calle Corredor, ¿sí?, va quedando eficientizando el sistema de movimiento, donde los sistemas verticales, los ascensores no tengan que hacer parada en todos los pisos, y en este caso la calle Corredor da hacia el espacio público, con lo cual es una calle Corredor ventilada, con visuales, distinta a la que después va a resolver Corbu al ser doble crujía. Bueno, la otra placa en la historia que también tiene su valor o su avance es la ciudad de refugio de Corbu, en París, 1929. En este sentido, bueno, está puesto dentro de la manzana, ¿sí?, en esta parcela. Acá es como se ve a lo lejos, ¿sí?, en una vista desde la calle del espacio público. ¿Qué tiene en particular? Bueno, tiene muchos de estos elementos que hemos visto. La parte pública, que se separa de lo que es la parte de alojamiento, ¿sí?, una planta baja de mucha actividad colectiva, un desarrollo de vivienda para un tipo de usuario y un coronamiento para otro tipo de usuario. El acceso se está dando por este lugar, se accede por este lugar, hace este recorrido y se entra a la parte central de esta placa. Como verán, también cada uno de los tratamientos, lo que es el basamento, el desarrollo con su materialidad y el coronamiento que va generando como terrazas a distintas alturas. La utilización del color como elemento distintivo y cómo se va buscando todas unas estrategias para darle escala peatonal al acceso de la placa. En la resolución, como verán, la placa tiene como dos sistemas de movimientos, ¿sí?, porque está dividida para distintos tipos de usuarios. Pensemos que era gente que estaba viviendo en la calle y que por lo tanto, por eso la idea de refugio, en donde encontrarán en estas resoluciones viviendas en tipo pabellonal, ¿sí?, que sean esta, o para cuando tenían familias con hijos, aparecen estas unidades con terracitas que están en el coronamiento. Como verán, siempre hay un punto medio, ¿sí?, en donde para un lado o para el otro, y lo que tiene en particular por ahí, fíjense que la resolución de una parte de apoyo, ¿sí?, que alimenta el espacio de uso principal. Este es el nivel de acceso, que se accede por este espacio, por estos lugares, tienes todos estos espacios comunes, para después acceder a las dos salas de esta placa. Bueno, la unidad de habitación en Marsella, uno de los clásicos que seguramente ya lo conocen, lo he presentado la otra vez y lo han estudiado, es una placa que está puesta en este lugar, dentro de este tejido, de donde tejido abierto, donde predomina el verde como elemento que define el bloque o la manzana, ¿sí? No se recompone la línea municipal, la continuidad de fachada, como podría ser la manzana platense o la barcelonesa, la europea. Bueno, acá lo que vemos, los elementos también determinantes de la planta baja libre, ¿sí?, esta planta baja libre que busca darle escala a este edificio con semejante altura y semejante longitud. Entonces, toda esta planta baja que trata, aún con dos niveles, de darle la escala a lo peatonal,
¿sí? Y permitir recibir el desarrollo, que es bastante alto, ¿no? Con bastante dimensión, y el coronamiento, que a diferencia de lo que vimos en la placa anterior de Corbu, este ya es de uso social y colectivo, no de viviendas individuales. Bueno, acá la idea del corte, esta cuestión de que, bueno, en este caso la calle Corredor, a diferencia del ejemplo ruso, queda al interior de la placa, las viviendas que tienen doble frente y un tratamiento de la piel o borde del edificio como elemento protector tridimensional, ¿no? El tema este de los elementos articuladores con estos balcones en simple y doble altura, que hacen de fuelle y que trabajan esa piel tridimensional que le da un espesor a la placa muy importante, se ve acá también en el corte, ¿no? Cómo este elemento, cómo recibe la estructura, la planta baja libre con estos elementos estructurales fundamentales, aporticados. Bueno, y acá cómo se piensa la vida, ¿no? Y el uso de esa vivienda en dúplex, que permite tener presencia de las dos caras de la placa. Esta concepción, ¿no? De planta baja libre, de recreativa, con esa idea del higienismo, del movimiento moderno, y la idea de que tendríamos como una ciudad, ¿sí? Un barco, en donde cada uno tenía su vivienda perteneciente a un colectivo, ¿sí? Que por piso eran barrios y que en la altura formaban una ciudad, y que tenían equipamiento colectivo en determinados niveles, que puede ser en este elemento, en este nivel, y en la terraza, como coronamiento. Un punto central, un núcleo central muy importante, con apoyos de estos otros dos núcleos. La idea de corredor y cómo se le cambia o cómo termina una de las puntas para hacerla girar. Pero también, para esta época, también en Europa, en Latinoamérica se producía este tipo de arquitectura, y uno de los arquitectos más destacados de Brasil, como es Reidi, siempre estuvo muy avanzado en las resoluciones y en los pensamientos. No sé si por contacto, porque son muy simultáneos. Evidentemente algún vínculo existiría, no lo tengo presente, pero estas búsquedas también estaban en simultáneo desarrollándose aquí en Latinoamérica. Este es un conjunto, Pedregullo, que no solamente estaba pensando con el bloque de vivienda, sino que estaba pensando con los puestos de salud, el mercado, la escuela, el gimnasio. Era un conjunto colectivo completo en donde las personas tenían dentro de un radio bastante cerca todos los elementos necesarios para poder realizar, menos lo que hace al trabajo, el desarrollo de su vida cotidiana. En este conjunto, otro de los elementos que tiene en particular, que es una placa curva, no muy común en cuanto a su existencia, y que trabaja por la situación de inserción un corte muy interesante en donde genera un patio de acceso, que es esta raja pública, donde para abajo están resueltos en simples y arriba son dos dúplex, con lo cual resuelve de manera interesante el sistema de movimiento con poco nivel de desarrollo. Resuelve esta placa de una manera excepcional, ¿no? Porque tiene 4, 5, 6, 7 niveles resuelto con un recorrido prácticamente peatonal, podríamos decir, sin necesidad de sistema de movimiento vertical. Bueno, acá tenemos esa planta libre, conectora, de esparcimiento, que estaba pensada, ¿sí? Que le produce esa raja, que es interesante. Fíjense que inclusive pasa una calle, una avenida importante,
que la atraviesa, y después la resolución, ¿no?, de las unidades, la calle de acceso perimetral, ¿sí?, con buena iluminación, que se ve en este elemento, y una terraza, ¿sí?, o un balcón, ¿sí?, en cada una de las viviendas para tratar de trabajar como una expansión dentro de la vivienda. Eso es lo que hace a los dúplex. En este caso son los simples, con lo cual no la tiene. Bueno, otro de los ejemplos que va en este sentido, que ya lo presenté en base a las teorías del Team 10, ¿no?, que va reformulando los principios del movimiento moderno, es el Golden Line Housing de Allison y Peter Smithson en 1952 en Inglaterra. Ustedes lo tienen como bibliografía para estudiar, con lo cual no voy a detallarme mucho, pero esta idea de cómo estos elementos lineales empiezan a armar como espacios y patios, y no solamente el edificio exento puesto en el verde, sino empezar a buscar lugares de asociación, ¿no?, de encuentros, de la ciudad, de la vivienda a la calle, el barrio, la ciudad. Esos eran como los escalones de asociación que deberían incorporar las ideas del Team 10 como refutando o cuestionando las búsquedas del movimiento moderno. En este caso, la calle como un elemento esencial de vínculo y de interacción, pero en altura, y que empieza a conocer los edificios, esas calles de dimensiones obviamente mucho más grandes, porque no estaban solamente pensadas para circular, sino que estaban para recrearse, ¿sí? Y también esa búsqueda, acá tenemos el sistema de movimiento donde aparecen en los cruces, ¿no?, los puntos fijos y las circulaciones anchas, en donde fíjense que las proporciones terminan siendo prácticamente la circulación igual que el de uso, ya es un espacio muy grande, ¿no?, desproporcionado, pero en sus ideas eran como los patios en alturas, los espacios de encuentro, de asociación, y también esta idea de eficientizar el sistema de movimiento, en donde entrabas, ¿sí?, en cada calle corredor entrabas a dos viviendas que se superponían en corte. La idea de Corbu, pero que en realidad está resuelto con los sistemas de movimientos que entrabas a dos viviendas, ¿sí?, por nivel. Este sistema, vamos a ver que después también lo utilizan en una placa Morea acá en la Argentina, y que empieza a ser muy desarrollado como sistema de movimiento para encontrar esta cuestión de ir armando la eficiencia del sistema de movimiento, y que las viviendas empiezan a tener una participación de las dos caras de la placa. Bueno, este edificio que yo les decía, de Morea, de los arquitectos Morea, en Talcahuano, que está acá en Buenos Aires, lo pueden ir a visitar. Es esa placa, ¿no?, en donde, bueno, está puesta dentro de la manzana, y en donde lo que busca, a partir también de un núcleo vertical central, ¿sí?, con su escalera de incendio, que está puesta acá, para emergencia, ir eficientizando el sistema de movimiento a partir de esta búsqueda de generar un hall, un palier, en donde puedas entrar a la vivienda de arriba y a la de abajo, y en este caso también ingresar a esta unidad que está en este nivel. Entonces, en este caso, la calle Corredor queda hacia una de las caras, que sería la cara de la espalda, ¿sí?, y todas las unidades y los espacios habitables dan hacia el otro frente. O sea que esta calle queda bien iluminada como elemento de distribución, y como en este nivel se recompone y desaparece porque la vivienda en el piso inferior y en el piso superior recompone todo su uso y se apropia del espacio de la calle. Un trabajo interesante que también tiene la materialidad, ¿no?, cómo resuelve los paños
de cerramiento de manera distinta, dándole una diversidad, buscando la verticalidad, ¿sí? Y cómo sus laterales empiezan a tener un tratamiento de hormigón con pequeños huecos que hacen a los servicios. Esta idea de materialidad que trata de remitir a una idea de la vivienda doméstica muy característica de esa época. Bueno, más venido en el tiempo, OMA, en aquel momento estaba Elías Engeli formando parte junto a Ron Koolhaas de la oficina, ahora está solamente Ron Koolhaas. Desarrollan este edificio Chepon Charlie en una de las puertas, justo en el lugar, en una de las puertas que fueran abiertas o que significaran en el periodo más triste que tuvo Alemania, ¿no? Y en ese lugar, que era uno de los lugares que se producían los controles de los ingresos a la Alemania, a esa ciudad, bueno, en ese lugar hacen ahora justo un conjunto de viviendas en donde abajo estaba la aduana funcionando y arriba coloca esta placa, que lo que tiene interesante como resolución es cómo eficientiza el sistema de movimiento, fundamentalmente, ¿no? Es una placa donde abajo es una actividad comercial, ¿sí? Que es la que estaba funcionando, y arriba lo que hace es, a partir de este patio en altura, poder acceder a estos departamentos que es en dúplex y por unas escaleras laterales llegar a esta calle, ¿sí? Que de esta calle te distribuye para ingresar a estas unidades o subís a esta calle e ingresás a estas otras unidades. Este lugar, en doble altura, con esa espacialidad, está dando hacia el frente, que es este espacio, y permite la vinculación con el espacio público, la aireación, y genera esa situación de doble altura bastante interesante, y permitiendo no solamente el acceso, ya sea caminando o también en una de las puntas van a encontrar siempre el sistema de movimiento vertical. Este es este nivel que estoy marcando acá, es donde llega el ascensor, ¿sí? Y en estos lugares toman las escaleras para subir, ¿sí? Hacia esta calle que se arma por acá arriba. Y después también accedes a estas y también accedes a las viviendas de abajo. Como verán, si lo estudian en detalle, tiene una utilización muy eficiente del sistema de movimiento. Y una utilización de distintos tipos de tipologías también a partir de este módulo, ¿sí? Que tiene espacio de servicio más espacio de uso, que bueno, empieza a generar por agregación, ¿sí? Unidades más grandes y unidades más chicas. Bueno, un tratamiento de lo que es la planta baja, que se lo destinan a actividades comerciales, el desarrollo que hace actividad de vivienda y un coronamiento en la planta superior. Bien, este ejemplo es una placa de Sana en Japón, más reciente, que lo que retoma son las ideas del movimiento del Team 10 que habíamos visto, como el Golden Line Housing, ¿sí? En donde empieza a generar esta idea de placas puestas en el verde, en donde el sistema de movimiento generan calles, ¿sí? De conectoras en altura. Y aparece un elemento que es esta escalera como un elemento que permite no solamente la evacuación en caso de emergencia, sino como un elemento compositivo y un elemento determinante en la fachada, en la imagen del edificio, que va juntando patios en altura o accesos a algunos tipos de viviendas particulares. En decir acá, lo que incorpora Sana en este ejemplo es la idea no solamente de calle-corredor, sino esta situación de ir buscando patios en alturas que empiezan a horadar a la placa. Después, otro de los elementos que está muy bien resuelto, que busca la diversidad, ¿sí? de viviendas acorde a la contemporaneidad y que las va trabando, ¿sí? Para lograr distintos tipos de espacios y ambientes.
Como verán, la calle Corredor sigue estando como un elemento determinante, con las escaleras que veíamos, que se van intercalando y cosiendo toda la placa, y la idea, ¿no?, de calarla, ¿sí?, a partir de patios en alturas y en un nivel, ¿sí?, en estos niveles, ir generando actividades públicas en el corte. Con lo cual, hay una conjunción de ideas que venimos desarrollando y que también la disciplina viene desarrollando y evolucionando en su tratamiento, que bueno, que esta placa la sintetiza. La diversidad de células para la diversidad de usuarios, cómo la va identificando dentro de esa totalidad, cada desarrollo de esas viviendas, de esas células, y esta idea de escaleras que forman parte de esa composición, de esa fachada, que va cosiendo distintos niveles. Bueno, esa estética de la liviandad que expresa la búsqueda de la materialidad de este edificio, el tema de la seguridad y esta malla protectora con respecto a estas calles. Fíjense que ya acá la calle tiene más el rol de calle, de acceso, y en cambio están estos patios como lugares de encuentro por niveles. Entonces la calle empieza a tener una dimensión mucho más racional en función a la superficie de uso de cada célula. Bueno, otra búsqueda conceptual distinta es la del edificio Mirador en Madrid de Blanca Leo. La generación de esta placa que ustedes ven acá tiene esta conceptualización de cómo esta manzana madrileña, que es la clásica, la europea, de planta baja, 6, 7 niveles, generalmente esto tiene 8 niveles en total, con una edificación de borde, ¿sí?, que recompone línea municipal y un ancho que va entre 20 y 30 metros y un corazón de manzana, ¿sí?, utilizable, lo lleva a esta idea de verticalidad, de hacer una manzana vertical en donde liberaría todo ese espacio público y generaría este espacio interior propio de la manzana en altura, sumado a la idea de ir generando, como en esta ciudad vertical, distintos barrios y comunidades, ¿sí? Esta es un poco la idea de que se expresa acá, ¿sí?, que cada uno pertenece a un barrio dentro de esta ciudad en vertical. Y donde el sistema de movimiento empieza a tener un trabajo interesante en cuanto al elemento conector de los distintos barrios. La idea de patio en altura, de terraza utilizable. Bueno, acá le dejo el código QR para que vean un video respecto a este edificio sobre la propia autora, que opina si lo volvería a hacer o no, digamos. Y bueno, en este caso son 22 niveles, 36 tipos de viviendas distintas, un patio en altura que se lo genera en el piso 12 y 9 agrupaciones de fachada distinta, total 20.000 metros cuadrados, 156 viviendas en total, que son todas estas búsquedas y estas exploraciones que empieza a ser como, es una innovación y empieza a ser como un hito en ese barrio, en San Chinaro, como un gran elemento simbólico, que era algo muy bajo y adolorido. Bueno, aparece este elemento vertical, esta placa puesta ahí como un elemento que irrumpe en la composición morfológica del barrio. Esta es la idea que tenían, que han tenido, y fíjense que evidentemente sí, es un elemento, un hito, que irrumpe en la presencia de ese barrio. Bueno, acá está la diversidad de barrios que conforman esta placa y la complejidad en ese sistema de movimiento que le permite acá a los distintos barrios ir ingresando de distintas formas para poder optimizar el uso de tanta cantidad de gente que habita. Imaginemos 156 viviendas, un promedio de 4 personas por vivienda,
tenemos un margen de 400 y 600, 700 habitantes viviendo acá, si no me equivoco. Bien, y el último ejemplo que le quiero mostrar es una placa que transgrede los principios compositivos de la placa. ¿Y por qué digo esto? De este ejemplo de que es muy interesante de Guijón Goucher en Suiza. Porque si uno mira, esto tiene la composición de placa en el sentido de que el ancho y el largo y la altura es un elemento determinante para definir que esto es una placa, pero la composición de esta placa van a ver que no se corresponde con los patrones de calle y sistema de movimiento como habíamos visto en todos los ejemplos de calle-corredor con sistema de movimiento vertical, sino que está resuelto más con la idea de núcleo que va resolviendo por ir apareando, ¿sí? Por repetición y apareamiento va formando la placa en general, pero no tiene la calle corredor característica de la placa. Entonces parece una placa, pero no es una placa desde el punto de vista de la resolución del sistema de movimiento. ¿Sí? Son como unidades con núcleo central que va abasteciendo a más de una vivienda cada uno de esos núcleos. ¿Sí? La resolución es muy interesante, su planta baja libre, grandes balcones, una silueta también, que si bien no es a lo Reidís, pero lo que hace es trabajar esa placa de una manera no tan rígida, no tan rectangular en su resolución, sino más quebrada, que le va generando un juego al volumen, ¿sí? De sombras, ¿sí? Y de movimientos y ondulaciones que lo hace más amigable, con una materialidad también interesante, ¿no? De cómo combina materiales y colores y texturas para hacer y profundidades, ¿no? Espesores, ese borde que siempre armamos a piel, que la piel, cómo esa piel empieza a tener un tratamiento tridimensional, ¿no? Ese contacto, esa fachada, me parece que también son elementos de diseño importante a ir pensando, porque en definitiva también son esos espacios que después no solamente trabajan en cuanto a protectores solares, sino que también empiezan a ser lugares de encuentro, de salida, de recreación, ¿no? Que me parece que hoy en día pensar en esos lugares, luego de este encierro que estamos viviendo, me parece que no está mal generar esos espacios y esos lugares para que los habitantes de esa unidad o de esa célula puedan tener un espacio exterior, un patio en altura. Con distintas modalidades que hemos estado viendo en esta clase, que lo puede resolver la placa, sumado a los espacios colectivos que también podrían tener en el último nivel, ¿no? O los espacios intermedios, como hemos estado viendo, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? de cómo estos espacios empiezan a juntarse, ¿no? Empiezan a subir, permitirse dividir, aunque sea la misma vivienda. Esta cuestión de esta cortina que le da protección, que le permite cerrar o abrir. Bueno, tienen estas ondulaciones, esta tridimensionalidad en la cual está tratada la piel o la fachada de los edificios de manera similar a lo que veíamos también en edificios anteriores, o la misma placa de Corbu, que lo puse como un elemento importante, lo destaqué, la idea de la tridimensionalidad de la piel. Esta cuestión de estos espacios flexibles, amplios, con estas expansiones, con esta relación interior y exterior, que hace que estos espacios que generalmente sean mínimos, exploten, desaparezcan sus límites y aparezcan como espacios más amplios. Bueno, hasta aquí he llegado, creo que le he dado las distintas estrategias y evolución de la placa como tipología de alta densidad en el campo de la disciplina. Puede ser que esté faltando alguno de los ejemplos paradigmáticos, he tratado de buscar aquellos que han sido más representativos y que han sido como referentes para otros ejemplos que han evolucionado esas ideas.
Y bueno, espero que les sea de utilidad para todos aquellos que tengan que resolver o que incorporen en sus proyectos esta tipología. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima charla sobre torres, otra tipología de alta densidad. Bueno, les mando un abrazo grande, espero pronto verlos y aprovechemos este tiempo estudiando, dedicándole a la universidad, leyendo y reflexionando sobre arquitectura. Les mando un gran abrazo.